Bien, hoy vamos a hablar de un tema que quiero compartirles porque va a significar un conocimiento importante para que todos apoyemos nuestra vida en Jesús y para que aprendamos a discernir. Es importante y les va a ayudar para saber discernir en dónde está la sana doctrina, a discernir lo que es de Dios, lo que es del diablo. Y les va a ayudar también a conocer a las personas, porque es un tema que enseña un lado y el otro, un camino y el otro, el camino de Dios y el camino de Satanás. Un camino que está marcado o demarcado desde el mismo principio. Un camino que surge de dos descendencias. Un camino que marca el Hijo de Dios y otro camino que marca la serpiente antigua. Allí es cuando los caminos se bifurcaron y se sigue un camino al reino o un camino al infierno. Esos dos caminos tienen principios, valores, que son totalmente distintos uno del otro. Y esos dos caminos los podemos ver que se manifestaron plenamente en la disputa por la ofrenda a Dios de Caín y de Abel. Abel mostró el camino del amor a Dios, el sacrificio a Dios, de agradarle a Dios. Y Caín mostró el camino de la rebelión, el camino de los celos, el camino de la envidia, el camino de la hipocresía, de la falsedad, presentando ante Dios una ofrenda que no era del agrado del Señor. Y porque ya esos dos caminos estaban marcados desde el mismo principio. Quiere decir que seguir a Jesús significa adoptar una cierta y determinada conducta de vida. Seguir al Señor es seguir ciertos principios y valores, de los cuales algunos o casi ninguno se puede renunciar. Y hay otro camino que marca el diablo, que es el camino contrario, opuesto, totalmente opuesto. ¿Por qué? Porque el que está en Jesucristo es hijo adoptivo de Dios. Y debe obrar y actuar conforme a lo que su padre le enseña. Su padre adoptivo le enseña. Un padre que nos ama tanto. La conducta opuesta significa pertenecer a otro camino, a otro padre. Así. Son dos padres distintos. O somos hijos de uno o somos hijos del otro. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice a la serpiente. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta
te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En primer lugar, hay una enemistad entre Jesús y el diablo. La descendiente o la simiente de la serpiente es los descendientes de Satanás. La simiente o descendiente de la mujer es Jesucristo y todos los que siguen a Jesucristo. Estamos hablando del capítulo 3 de Génesis. Los primeros capítulos de la Biblia, los primeros versículos de la Biblia. Ya allí nos muestra que hay dos caminos opuestos, que hay dos descendencias que se oponen y que hay una guerra, una lucha entre ambas. La simiente de la mujer, Jesucristo, lo va a herir en la cabeza, lo hirió en la cabeza, lo derrotó. Pero esa derrota, falta el juicio final, juzgarlo para enviarlo definitivamente al lago de fuego y azufre, a Satanás y sus seguidores. Mientras tanto, dice que la simiente va a herir a la mujer, a la simiente de la mujer. La serpiente iba a herir a la simiente de la mujer en el calcañar. Ya vamos a ver qué es lo que es el calcañar. Gálatas 3:26 dice que todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. O sea, somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Si no nos apoyamos en Jesucristo, no creemos en Él, no le aceptamos, no vivimos en Jesucristo, no podemos decir que somos hijos de Dios. El Hijo de Dios es adoptado por el Padre cuando escoge, cuando elige el camino de Jesucristo. Todos sois hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Gálatas 3:26 y Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que todo hijo de Dios, todo aquel que aceptó a Jesucristo, comienza a tener una relación, una comunión íntima con Jesús. Y a la corta o a la larga va a ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque lo que testifica que somos hijos de Dios es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y si le pertenecemos, hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial, también vamos a ser guiados por su Espíritu. Y Dios no pasa a ser algo lejano, sino algo muy cercano, muy profundo que nos guía, nos conduce, nos ayuda y nos protege en todos los caminos de nuestra vida, porque pertenecemos a su familia. Y Romanos 8:15 dice, habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. O sea que cuando recibimos a Jesucristo, recibimos también en forma paulatina, en forma progresiva, en la medida que más cerca estamos de Él, la guía del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu de adopción está en nosotros. Y es lo que testifica
que nosotros le pertenecemos al Padre, es el Espíritu Santo en nosotros. Entonces todo cristiano es guiado por el Espíritu Santo siempre. Que vos creas o no creas es otra cosa. Porque es justamente el Espíritu Santo que está en vos el que te enseña a caminar en comunión con Él. Por eso, mientras más cerca estamos de Jesús, más guiados somos por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo que está en ti ya. Porque es el Espíritu el que testifica que ha sido adoptado por Dios. El 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, sin temor a equivocarnos, todos tenemos que decir que si somos hijos de Dios, porque hemos recibido a Jesucristo y porque seguimos sus caminos, sus principios, sus valores, el Espíritu Santo está en nosotros, guiándonos siempre. Porque si no estuviera es porque no somos hijos de Dios. Todo hijo de Dios es guiado, porque es el Espíritu Santo el que da testimonio de que eres hijo de Dios, de que somos hijos de Dios. Entonces, pertenecemos a una familia, porque tenemos un mismo Padre. Que nos adoptó por la fe en Jesucristo. No por nuestro mérito, sino porque Jesucristo hizo todo. Murió en la cruz y resucitó para que nosotros estemos en ese camino. Por ende, somos guiados siempre por el Espíritu Santo. Pero también hay otro Padre para los que pertenecen a otro camino, a otros principios. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Todo aquel que sigue los caminos de Satanás quiere hacer todos los deseos del diablo. Todo aquel que vive en la mentira, en el engaño, en la hipocresía, en el orgullo, en la rebelión, tiene otro padre. Porque no son los caminos que Dios nos dio para recorrer. Entonces cuando yo les decía, esto nos ayuda a discernir, te permite ver cuál es el Padre que tiene una persona o un grupo de personas. Porque sus caminos son los caminos de Dios. Por eso siempre yo les digo, hermanos, no miren lo que la gente dice. Lo que la gente dice es siempre lo mejor, lo bonito, sino lo que la gente hace.
Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. No es lo que hacen, no es lo que dicen, es lo que hacen. Y cuando hacen, hay pequeños detalles que nos demuestran que todavía no está en el camino correcto. Entonces, no es que Dios nos castigue porque nosotros tenemos que portarnos bien. Dios no es un Dios castigador, es un Dios de amor. Dios quiere que aprendamos a caminar por sus caminos, porque son los caminos de vida, porque son los caminos de Dios, porque son los caminos que te llevan al reino. Es como, por ejemplo, los políticos. Ellos dicen una cosa y usted los escucha y miles de promesas. Te prometen todo estando en campaña. Pero ve los hechos, en los momentos que tuvieron oportunidad de gobernar o de decidir, y vas a ver que no tiene nada que ver con lo que dicen. Te pregonan un camino y practican otro camino. Ahora, si lo seguimos eligiendo, no es culpa de ellos, somos nosotros los tontos. Es culpa de nuestra idiotez. Por eso, los dos caminos están muy marcados y un cristiano jamás debe ser engañado. Porque debe tener bien en claro los caminos que son de Dios, los principios y los valores que Jesús nos enseña y los caminos que son del diablo, porque los caminos que son del diablo son hijos de él, de Satanás. Y esos caminos del diablo es la rebeldía, el orgullo. Fue lo primero que se manifestó en Satanás cuando se rebeló contra Dios. Se rebeló, rebelión, orgullo por orgullo, quería ser él, quería ser Dios. La mentira. Satanás es el padre de la mentira, la hipocresía, la astucia barata, la astucia para lograr ventajas, cuando no tiene la intención de ayudar. El engaño, fingir. Son todos caminos diabólicos. Y ustedes podrán decir, bueno, pero yo tengo algo de los dos. Y sí, todos tenemos algo de los dos. Y esa es la vida, luchar, batallar para la victoria de Jesús. Y no darle la victoria a Satanás. Porque cuando ya conoces cuáles son los dos caminos, cuáles son los principios, cuáles son los valores, no solo los vas a pretender para vos, sino también los vas a pretender para los otros. Y te vas a hacer al costado de todo aquello que no ande por caminos de corrección.
porque son caminos enemigos a los caminos de Dios, porque hay enemistad entre ambas simientes. Entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente hay enemistad. Y enemistad quiere decir que son caminos que nunca se encuentran, que nunca se juntan. Y nuestra vida es una lucha para andar en los caminos correctos y mostrarnos realmente que somos realmente y verdaderamente hijos de Dios. De verdad. No mentirosos, embusteros, hipócritas, orgullosos. No. Somos humildes, somos auténticos, somos hijos de Dios. Entonces, entre ambos caminos hay una característica fundamental. No existe ninguna comunión. Tienen un final. Y ese final es la derrota de Satanás. El que va por el camino del diablo, el camino de Satanás, que sepa que va al infierno. Que sepa que tendrá una vida de derrota. El que va por el camino de Jesús, que sepa que tendrá una vida de lucha, sacrificio. Que fue la lucha y el sacrificio que tuvo Jesucristo. Y que incluso le costó la vida para que nosotros tengamos vida. Pero el final es victoria. Él aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces, entre ambas conductas hay una distancia sideral. Los caminos de Dios y los caminos de Satanás nunca se encuentran. Y el cristiano debe decidir y luchar toda su vida para transitar por los caminos de Dios, caminos de la verdad, caminos de la humildad, caminos de victoria, caminos de alegría, o caminos de hipocresía, de mentira y de derrota. Un camino te ofrece victoria y vida eterna. Otro camino te ofrece derrota e infierno. Si sos inteligente, hermano, que creo que lo sos, ¿cuál elegís? No, que yo no puedo, que tengo una puja dentro de mí que por un lado quiero y por otro lado no quiero, por otro. Vos sos el que le das la victoria a Jesús, ¿o no? Entonces, Jesucristo es la simiente de la mujer y es el camino del reino. Y por nosotros, por nuestra naturaleza humana, nuestra carne humana, luchamos por ese camino, para mantenernos en ese camino y para superarnos en ese camino. Un camino que sabemos que nos lleva indefectiblemente a ser guiados por el Espíritu de Dios, por el que da testimonio. Es justamente el Espíritu que mora en nosotros.
da testimonio de que somos hijos adoptivos de nuestro Padre Celestial. Entonces, es una lucha o una batalla que comenzó en el Génesis y se va a desarrollar durante toda la historia de la humanidad. Y en el Apocalipsis, último libro de la Biblia, vuelve a aparecer la mujer y la serpiente. Ya en los tramos finales de esa historia. Y en esos tramos finales de esa historia vamos a ver cómo Satanás va desarrollando cada vez más su maldad hasta convertirse en dragón. La serpiente que se convierte ya en dragón por su maldad. Toda la historia de la humanidad es una lucha y una batalla constante entre esos dos caminos, entre el Señor y el diablo. El final es el que ya sabemos. El Señor aplastará la cabeza de la serpiente, de la simiente de la serpiente, la cabeza a Satanás. Y el diablo le va a herir en el calcañar. El calcañar es la parte posterior del pie. Es el primer punto, si usted observa cuando camina, lo primero que apoya es el talón. El primer punto de apoyo del pie durante la marcha. Quiere decir que cuando simbólicamente el hecho de herir a Jesús en el calcañar significa que quiere detener su marcha, quiere hacer que se detenga su marcha, que no se pueda avanzar. Por eso es que es una lucha constante. Pero quien sigue a Jesús siempre avanza. Con la herida en el calcañar, pero siempre avanzamos. Porque Él le aplastó la cabeza cuando resucitó. Y el que sigue al diablo será siempre aplastado. Y eso se manifiesta en las vidas, hermano. Yo les decía, fíjense en los hechos, no en los dichos de las personas. El que avanza, el que es de Jesús. El que es aplastado, detenido, bloqueado, el que no se decide y está por otros caminos. Nosotros, cuando seguimos a Jesús, cuando estamos en Jesús, avanzamos espiritualmente y en todos los órdenes de la vida. Con luchas, pero venciendo. El que sigue a Satanás es aplastado, se queda estancado, con una derrota final irremediable. Y esa profecía de Génesis 3:15 se llama protoevangelio porque es la primera profecía que muestra el combate entre Dios y Satanás, entre ambas descendencias. En ese combate, la victoria final será de nuestro Señor. Y esa enemistad entre un camino y el otro es irreconciliable. O estamos de un lado o estamos del otro. Porque son dos
caminos en los cuales hay enemistad entre la serpiente, entre Satanás y la mujer. Algunos dicen o interpretan que es Israel, simbolizada en el Apocalipsis. Otros dicen, bueno, es la iglesia, porque dio a su Hijo Jesucristo. Cuando ya llegamos a la altura de la mención que hace Apocalipsis. Pero lo cierto es que son dos caminos que no se unen jamás. Imposible unir el mundo con los caminos de Dios. Entonces, Génesis, el protoevangelio, que está en Génesis 3:15, muestra en forma sintética todo el programa de Dios que se iba a desarrollar a lo largo de la historia. Y como les decía, la mujer y la serpiente reaparecen en Apocalipsis de forma mucho más terrible. Apocalipsis 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. En principio se interpreta allí que esa mujer es Israel que da a sus hijos o la iglesia que después dio a los hijos de Dios. Y estando encinta clamaba con dolor de parto. Y Apocalipsis 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Les leo una parte a la que nos interesa a nosotros. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Quería devorar, destruir, evitar, impedir la venida de Jesús. Y el reino de Dios para los seguidores de Jesús. El dragón escarlata es la misma serpiente de Génesis, pero con un desarrollo de maldad absoluta. Y Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, el cual engaña al mundo entero. El mundo entero. Los gobernantes en el mundo entero están engañados por Satanás. Siguen a Satanás sus principios y no siguen a Jesucristo. Por eso el mundo va como va. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, vemos claramente cuál es el enemigo de Satanás. Los que guardan el mandamiento de Dios y los que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y quién es el que da testimonio de que tenemos a Jesucristo? El Espíritu Santo. Ese es el sello que nos marca. Tenemos el testimonio de que somos y le pertenecemos al Hijo de Dios, a Jesucristo. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y por eso la larga batalla hasta que sea finalmente condenado el enemigo. Entonces comenzó en Génesis, la primera parte de la lucha. Se desarrolló durante toda la historia de la humanidad y al final culmina con Satanás
y su personero, la bestia, en el lago de fuego y azufre. Toda una historia de lucha, de guerra, en donde a nosotros nos queda, estamos alineados de un lado o del otro. Así contundentemente. Dice que que el dragón tenía 7 cabezas y la bestia 7 cabezas. O sea que el dragón es Satanás. Y después la bestia es el anticristo, que es sostenido por el poder espiritual de la maldad, Satanás. La bestia tiene las mismas cabezas que el dragón, porque es Satanás en la persona del anticristo. Y para liberarnos de ese gobierno, nosotros tenemos que seguir los caminos de Jesús para ser arrebatados antes del advenimiento del anticristo, que va a querer impedir el retorno de Jesucristo, que lógicamente no logrará impedir, porque Jesucristo vendrá. Porque Jesucristo vendrá y tomará consigo a su iglesia, la arrebatará, porque Jesucristo después viene, después de la gran tribulación, y reinará. Porque el reinado de Jesucristo es el reino de Dios y nos hará partícipe de ese reinado. Es mucho lo que está en juego. Es mucho lo que está en juego. Un reino es derrota, es infierno, es lago de fuego. Otro reino es vida eterna, es gozo. Es compartir el reinado con Jesús. Lo espiritual está sincronizado con lo natural. Nosotros, hijos de Dios, llenos del Espíritu de Dios. La bestia llena de Satanás. Lo espiritual se manifiesta en lo terrenal. Y nosotros como cristianos no tenemos que ser ingenuos en el sentido de dejarnos arrastrar por caminos espirituales de derrota, por caminos espirituales que nos conducen al infierno. En síntesis, la palabra de Dios revela toda la historia universal, que brevemente la hemos podido ver en un pantallazo global. El combate entre dos principios, el combate entre dos caminos. Muestra lo que hay detrás de la historia y enseña que tanto Dios como el diablo tienen un objetivo o un propósito y que ambos son totalmente opuestos. Y nosotros le pertenecemos a los objetivos y a los propósitos de Dios. Que Dios nos ayude a comprender estas cosas. Son tan espirituales, pero que tanto enseñan para aprender a vivir y disfrutar
de la vida espiritual que Jesús nos regaló.